un estadio abarrotado en California o en la Ciudad de México. Miles de gargantas rugiendo al unísono bajo una lluvia de luces rojas y amarillas. En el centro del escenario, un hombre con sombrero, una sonrisa amplia y una voz rasposa que domina el viento. Es el rey indiscutible de la taquilla. Las entradas se agotan en minutos. Los discos se venden por millones y el presidente de la nación lo señala públicamente como un ejemplo para la juventud. Pero la música, a veces, se detiene con un golpe seco. Un despacho silencioso en Washington, D.C. Un funcionario firma un documento técnico de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros. Un solo clic en un servidor gubernamental. Al día siguiente, el nombre de ese ídolo aparece en una lista negra junto a los criminales más buscados del planeta. Las cuentas bancarias se congelan. Las redes sociales se desvanecen. La música desaparece de Internet como si nunca hubiera existido. Un instante, el cantante más querido de México pasa de los reflectores de la gloria al banquillo de los sospechosos. Vinculado financieramente con el imperio de Joaquín, el Chapo Guzmán. La historia de Julio César Álvarez Montelongo comenzó muy lejos del polvo y el ruido del norte de México, donde la música de banda es ley. Nació en la primavera de 1983, en La Concordia, un municipio de Chiapas marcado por el agua. La Concordia es una tierra peculiar. En la década de los 70, el gobierno inundó el viejo pueblo para construir la presa de la Angostura, obligando a la gente a refundar su vida sobre colinas nuevas. Quizás por eso, en ese rincón de Chiapas, la idea de que todo lo construido puede desaparecer bajo el agua es algo que se lleva en la sangre. Su padre, César Álvarez, y su madre, María Luz Montelongo, eran personas trabajadoras, ajenas al negocio de la música. Julio era el segundo de 4 hermanos. En su casa no había lujos, pero sí una radio que siempre estaba encendida. El niño cantaba frente al espejo. Imitaba las voces de los grandes de la música ranchera. Pero Chiapas, con su selva y su café, no era el lugar idóneo para hacer carrera en el regional mexicano. El destino de esa música se cocinaba en otra parte, a cientos de kilómetros de distancia, frente a las costas del Pacífico. El joven chiapaneco sabía que si quería ser alguien en el negocio, tenía que emigrar. En el año 2002, con 19 años, tomó un autobús y viajó a Mazatlán, Sinaloa. Llegó con una mochila desgastada y la firme intención de encontrar una oportunidad. Al principio, la realidad fue dura. Mazatlán es una ciudad hermosa pero implacable para los extraños que llegan sin un peso en la bolsa. Julio trabajó lavando coches, cantando en cantinas por unas cuantas monedas y durmiendo en cuartos de alquiler donde el calor no dejaba respirar. Cantaba donde lo dejaran, a veces por un plato de comida. Fue en ese ambiente de marisquerías y música de viento, donde su camino se cruzó con el de Aldo Sarabia, un integrante de la prestigiosa banda El Recodo. Sarabia vio algo en ese muchacho de voz áspera y carisma natural. Le aconsejó que no se rindiera y le abrió algunas puertas en el competido circuito local. La gran oportunidad llegó en 2003. Un grupo de músicos sinaloenses decidió fundar una nueva agrupación, la banda sinaloense MS de Sergio Lizárraga, conocida simplemente como Banda MS. Julio fue seleccionado como uno de los vocalistas principales. Fue una escuela de fuego. Durante más de 3 años, prestó su voz para los primeros éxitos de la agrupación, recorriendo carreteras secundarias en autobuses incómodos y tocando en bailes populares de pueblos perdidos en la sierra. Su estilo no era el de los vocalistas tradicionales de banda, caracterizados por voces sumamente educadas o agudas. Lo suyo era la entrega, la imperfección afinada,
una cercanía con el público que pocos lograban igualar. La gente empezó a notar que ese chiapaneco cantaba con el corazón en la mano. Sin embargo, el joven vocalista sentía que su nombre se diluía detrás de las iniciales de la banda. Quería su propio camino. En 2007, tomó una decisión arriesgada. Dejó la seguridad de la banda MS para lanzarse como solista, creando un concepto que revolucionaría el género: Julián Álvarez y su Norteño Banda. El concepto era simple pero potente. Mezcló el acordeón y el bajo sexto del norteño clásico con la potencia de la tuba de la banda sinaloense. El resultado fue un sonido fresco, bailable y sumamente contagioso. Su primer gran éxito, Corazón Mágico, demostró que el público estaba listo para su propuesta. Después llegaron temas como Y así fue, Te hubiera sido antes, Terrenal o Ni lo intentes. Su ascenso no fue una rampa lenta, sino un despegue vertical. En pocos años, los empresarios artísticos comenzaron a llamarlo el rey de la taquilla. Llenaba el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, el Fórum de Los Ángeles y las plazas de toros de todo el país. La gente pagaba sumas exorbitantes en la reventa solo por verlo sonreír en el escenario y brindar con un trago de tequila. Pero en ese universo de éxito masivo, la línea que separa el arte de la calle es sumamente delgada. En México, el regional mexicano no es solo música. Es la banda sonora de una realidad social compleja. Cualquiera que entienda cómo funciona este negocio, sabe que un artista de ese calibre no elige siempre a su público. Los contratos llegan de todas partes. Las llamadas para tocar en eventos privados son habituales. En muchas regiones del país, negarse a una presentación privada no es una opción viable. No se trata de complicidad. A veces se trata de supervivencia. Un músico viaja con decenas de personas en su equipo, entre instrumentistas, choferes y técnicos. El escenario se monta donde el cliente paga, y en esas fiestas, los nombres de los anfitriones pocas veces coinciden con los que aparecen en los registros oficiales. El artista sube, canta sus éxitos, cobra y se retira. No hace preguntas. No pide identificaciones. Fue en ese entramado de relaciones comerciales donde, según las investigaciones del gobierno estadounidense, comenzó a tejerse la red que años más tarde atraparía al cantante. El personaje clave en esta historia no era un capo de los que aparecen en las portadas de los periódicos luciendo armas bañadas en oro. Su nombre era Raúl Flores Hernández, alias El Tío. Durante más de 30 años, Flores Hernández operó bajo un perfil extraordinariamente bajo en el estado de Jalisco, principalmente en el área metropolitana de Guadalajara y Zapopan. No dirigía un ejército de sicarios ni disputaba plazas a balazos. Su poder radicaba en su capacidad para moverse entre las sombras de las finanzas. Era un facilitador, un hombre de negocios que, según la justicia de Estados Unidos, mantenía alianzas estratégicas tanto con el cártel de Sinaloa, entonces liderado por Joaquín El Chapo Guzmán, como con el cártel de Jalisco Nueva Generación. Su especialidad era tomar el dinero de las actividades ilícitas e introducirlo al sistema financiero legal a través de una red de empresas fachada. El tío utilizaba bares, restaurantes, casinos, inmobiliarias y clubes deportivos para lavar millones de dólares. Y entre esos negocios, la música de banda resultaba un vehículo idóneo. En Guadalajara, Flores Hernández era visto como un empresario próspero, un promotor de eventos que contrataba a los mejores talentos del momento. Julián Álvarez llegó a conocerlo en ese contexto. El cantante declaró posteriormente que conoció a Flores Hernández simplemente como un empresario, el dueño de un establecimiento de música en vivo, donde él y su grupo fueron contratados para presentarse. Nunca sospechó, según sus propias palabras,
que detrás de ese hombre maduro de trato amable se escondía un operador financiero de alto nivel vinculado con las organizaciones criminales más poderosas de México. La tormenta perfecta se desató el 9 de agosto de 2017. Ese día, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió un comunicado que sacudió los cimientos del entretenimiento y el deporte en México. Bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, conocida popularmente como la Ley Kingpin, el gobierno estadounidense sancionó a Raúl Flores Hernández y a su organización criminal. Pero la nota no fue la captura del capo silencioso, ocurrida discretamente semanas antes en Zapopan. El escándalo mundial estalló porque en la lista de 22 personas sancionadas aparecían dos nombres de enorme peso social. El futbolista Rafael Márquez, capitán histórico de la selección mexicana, y el cantante Julio César Álvarez Montelongo. El gobierno de Estados Unidos fue categórico en su acusación. Afirmó que tanto Márquez como Julián Álvarez tenían relaciones de larga data con Flores Hernández, actuando como prestanombres y manteniendo activos a su nombre. En el caso del cantante chiapaneco, la mira se colocó sobre tres de sus empresas: J-Cam, editora musical, Noriban Productions y Ticket Boleto. Según las autoridades, estas entidades comerciales formaban parte de la infraestructura de lavado de dinero de El Tío. Al estar Flores Hernández vinculado directamente con la red de distribución de cocaína del Cártel de Sinaloa y de Joaquín El Chapo Guzmán, la acusación arrastró el nombre de Julián al fango de la delincuencia organizada global. El golpe para la carrera del artista fue devastador. La ley Kingpin prohíbe terminantemente a cualquier ciudadano o empresa estadounidense realizar transacciones comerciales con las personas sancionadas, además de congelar, de inmediato, todos los activos que éstas posean en territorio estadounidense. En pocas horas, la maquinaria que sostenía al imperio musical de Julián Álvarez comenzó a desmoronarse. Su visa para ingresar a Estados Unidos fue cancelada de inmediato. Sus cuentas bancarias en ese país fueron bloqueadas. Pero lo más doloroso ocurrió en el terreno digital, en una era donde la música vive y muere en la red. En un movimiento sin precedentes, las principales plataformas de streaming del mundo acataron la orden del Departamento del Tesoro. El catálogo completo de Julián Álvarez y su norteño banda fue eliminado de Spotify, Apple Music y Amazon Music. Sus canales oficiales de YouTube, que acumulaban miles de millones de reproducciones y generaban ingresos millonarios, fueron borrados de la plataforma. Sus cuentas oficiales de Facebook e Instagram, donde interactuaba diariamente con millones de seguidores, desaparecieron sin dejar rastro. La Purpose, industria musical estadounidense, le cerró las puertas por completo. Las disqueras multinacionales cortaron cualquier lazo comercial con él para evitar sanciones millonarias. En México, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda también ordenó el congelamiento de sus cuentas locales de manera preventiva. De la noche a la mañana, el rey de la taquilla se convirtió en un paria financiero, un fantasma digital. Mientras tanto, en la opinión pública y en los medios de comunicación, la vinculación del cantante con el narcotráfico comenzó a ramificarse en diversas historias, algunas comprobadas y otras que quedaron en el terreno de la especulación. La sombra de El Chapo Guzmán se proyectaba de distintas maneras sobre el caso. Una de las situaciones más comentadas ocurrió cuando José Refugio Rodríguez, el reconocido abogado penalista que en ese momento lideraba la defensa legal de Joaquín El Chapo Guzmán en México, publicó un mensaje en sus redes sociales personales, defendiendo públicamente la presunción de inocencia de Julián Álvarez y de Rafael Márquez. El letrado criticó la dureza de las medidas del Departamento del Tesoro
calificándolas de violatorias de los derechos fundamentales. Aunque el propio Julián Álvarez aclaró rápidamente que Rodríguez no formaba parte de su equipo de abogados defensores, el simple hecho de que el defensor de El Chapo saliera a la palestra en su favor alimentó las portadas de los diarios y los programas de espectáculos. El vínculo mediático ya estaba hecho. Otro episodio que encendió las alertas fue la historia del patrocinio a un joven piloto de carreras. Se descubrió que tanto Julián Álvarez como Rafael Márquez habían aportado recursos financieros para apoyar la carrera deportiva de Raúl Guzmán Marchina, un prometedor piloto mexicano de automovilismo que competía en seriales europeos. La polémica estalló al revelarse que el joven deportista era nieto de un compadre de Joaquín El Chapo Guzmán, el padre del piloto, Raúl Guzmán Enríquez, quien años atrás había sido detenido por presuntos nexos con el líder del cártel de Sinaloa. Agradeció públicamente los apoyos recibidos por parte del cantante y del futbolista. Guzmán Enríquez aclaró a los medios que se trató de un patrocinio deportivo único y transparente, y que ninguno de los dos famosos tenía relación con sus antecedentes o con el mundo del automovilismo más allá del apoyo al muchacho. Sin embargo, para las autoridades y la prensa, este patrocinio representaba otra coincidencia incómoda que conectaba los círculos de influencia del cantante con personas ligadas históricamente a la estructura de Sinaloa. La controversia no se detuvo ahí. En enero de 2020, en el punto más álgido del aislamiento legal del cantante, la ciudad de Culiacán fue testigo de un evento social de enorme resonancia. La boda de Alejandrina Giselle Guzmán Salazar, una de las hijas mayores de Joaquín El Chapo Guzmán. La ceremonia matrimonial, celebrada en la Catedral de Culiacán, fue un suceso que acaparó la atención de los medios nacionales e internacionales debido al despliegue de seguridad, los vehículos blindados de lujo y el cierre del templo religioso para el evento privado. Posteriormente, en redes sociales comenzaron a filtrarse videos e imágenes de la lujosa fiesta celebrada en un recinto exclusivo a las afueras de la ciudad. Entre las grabaciones, se observaba a varios artistas de renombre amenizando la velada. Los rumores apuntaron con insistencia a que Julián Álvarez había sido uno de los encargados de interpretar sus temas más conocidos ante los novios y sus invitados especiales, entre los que presuntamente se encontraban miembros de la familia Guzmán. Aunque la veracidad de estas filtraciones fue debatida y el entorno del artista guardó silencio, la sola sospecha de su presencia en un evento de tal naturaleza reforzó la narrativa popular de que su música seguía siendo la preferida de las altas esferas del cártel. Enfrentar acusaciones de este calibre habría significado el fin definitivo para la carrera de la mayoría de los artistas. Pero Julián Álvarez tomó una postura diferente desde el primer día. No se escondió, no huyó de México. Pocas horas después de anunciarse las sanciones, ofreció una conferencia de prensa en un hotel de la Ciudad de México. Con el rostro tenso pero manteniendo la compostura, declaró ante las cámaras de televisión: "Yo no tengo socios. Yo no tengo cuentas de procedencia ilícita. Lo poco o mucho que tengo me lo he ganado con mi trabajo". Admitió conocer a Raúl Flores Hernández, pero reiteró que su relación se limitaba estrictamente a la contratación para presentaciones en vivo, en las que Flores fungía como un empresario local de espectáculos. Nada más. Comenzó entonces un largo calvario legal y financiero, que se prolongaría por casi 5 años. El cantante se vio obligado a reestructurar por completo su vida y su carrera. Sin acceso a sus cuentas bancarias principales, tuvo que operar con recursos limitados. Sin la posibilidad de presentarse en Estados Unidos, el mercado más lucrativo para cualquier exponente del regional mexicano, sus ingresos disminuyeron drásticamente.
Las grandes marcas publicitarias retiraron sus patrocinios. Muchos promotores en México evitaban contratarlo por temor a tener problemas con las instituciones financieras o con el gobierno. El cantante tuvo que replegarse a los escenarios más humildes de la provincia mexicana. Tocaba en ferias patronales de pueblos pequeños, en plazas municipales, donde el cobro de taquilla se realizaba principalmente en efectivo o a través de cuentas bancarias de terceros autorizadas, bajo un estricto control de las autoridades hacendarias. Durante esos años de sequía digital, la lealtad de su público fue su principal salvavidas. A pesar de que sus canciones oficiales no estaban disponibles en Spotify o YouTube, sus seguidores se las ingeniaban para escuchar su música. Los fans subían videos caseros de sus conciertos, grababan pistas de audio de baja calidad y las compartían en redes sociales. En los mercados populares se seguían vendiendo discos compactos piratas con sus éxitos de siempre. En los bailes en México, la gente seguía asistiendo a verlo, demostrando que el cariño de su público permanecía intacto a pesar del estigma legal. Julián Álvarez pagaba a sus músicos y a su equipo de trabajo vendiendo ganado de su rancho en Chiapas, reduciendo sus gastos personales y manteniendo una estructura operativa mínima. Se convirtió en un artesano de la música, alejado de las grandes ligas de las corporaciones multinacionales. Paralelamente, sus abogados trabajaban a marchas forzadas, tanto en la Ciudad de México como en Washington, D.C. El proceso ante la Oficina de Control de Bienes Extranjeros es conocido en el ámbito legal por su opacidad y su lentitud. No es un juicio penal tradicional donde se presentan pruebas ante un jurado y se emite un veredicto rápido. Es un procedimiento administrativo de seguridad nacional. Para salir de la lista negra, el afectado debe demostrar de manera activa y documental que no tiene vínculos vigentes con la organización sancionada, abriendo sus registros contables, contratos y transacciones de los últimos años a una auditoría profunda por parte del gobierno estadounidense. Julián entregó cada factura de sus conciertos, cada contrato de compraventa de propiedades, cada registro de sus empresas de transporte y de producción musical. Demostró que el dinero que ingresaba a sus cuentas provenía genuinamente de la venta de entradas, del cobro de regalías y de sus actividades ganaderas lícitas en Chiapas. La primera luz al final del túnel llegó en agosto de 2018, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera en México eliminó de manera paulatina las restricciones sobre sus cuentas bancarias nacionales, al no encontrar elementos suficientes que acreditaran actividades de lavado de dinero en territorio mexicano. Sin embargo, la batalla principal seguía jugándose en el tablero de ajedrez de la justicia norteamericana. Sin la anuencia de Washington, el cantante seguía estando bloqueado en el ecosistema global de la música. El desenlace de esta larga travesía de resistencia ocurrió a finales de mayo de 2022. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó una actualización de su base de datos de personas bloqueadas. En el documento oficial de ese día, el nombre de Julio César Álvarez Montelongo y de sus empresas asociadas ya no figuraban en la lista de sancionados. El cantante había sido plenamente absuelto de cualquier cargo administrativo por parte de la administración estadounidense. Su nombre estaba limpio. Pocas horas después de difundirse la noticia, Julián Álvarez publicó un video casero que conmovió a millones de seguidores. Aparecía dentro de un templo religioso en la Ciudad de México, con los ojos enrojecidos por las lágrimas y la voz entrecortada por la emoción. Frente al altar, agradeció a Dios, a su familia y a sus fanáticos por haber creído en él durante los 5 años más difíciles de su existencia. Dijo que la pesadilla había terminado y que estaba listo para recuperar el tiempo perdido. Pocos días después, en una concurrida rueda de prensa, el cantante se mostró visiblemente aliviado.
bromeando con los periodistas y celebrando que finalmente podría volver a pisar un escenario en la Unión Americana y subir su música de forma legal a las plataformas digitales. El regreso de Julián Álvarez a la escena internacional fue un fenómeno de proporciones descomunales. En el momento en que su catálogo regresó a Spotify y Apple Music, sus reproducciones se dispararon, colocándolo nuevamente en los primeros lugares de las listas de popularidad de América Latina y de la comunidad hispana en Estados Unidos. El público lo recibió con los brazos abiertos, llenando estadios en sus giras de reencuentro. Su historia se convirtió en un caso de estudio único en la industria musical, de cómo un artista puede sobrevivir al exilio digital y financiero más severo, gracias a la lealtad incondicional de su base de fanáticos. Hoy en día, Julián Álvarez sigue recorriendo los escenarios con su norteño banda, cantando sobre amores perdidos, parrandas y la vida sencilla del campo. Pero ya no es el mismo joven chiapaneco que llegó a Mazatlán con una mochila llena de ilusiones, ni el artista despreocupado que cantaba en cualquier lugar sin mirar quién estaba entre el público. La experiencia de haber estado al borde del abismo financiero y profesional le dejó una marca profunda. Su negocio musical se maneja ahora con un rigor administrativo extremo, vigilando minuciosamente la procedencia de cada peso que entra a sus cuentas y el origen de cada contrato de presentación. Su vida representa la paradoja central que define a muchos de los grandes nombres de la música mexicana actual. Una música nacida del pueblo, que canta las alegrías y las tragedias de una sociedad herida, y que a menudo se ve obligada a caminar sobre el filo de una navaja muy delgada. Un día eres el ídolo aclamado por multitudes en los escenarios más prestigiosos de América, y al día siguiente, tu nombre puede quedar sepultado bajo el peso de un expediente oficial que te vincula con los hombres más peligrosos del mundo. Al final, las luces del escenario vuelven a encenderse y la música de la tuba y el acordeón sigue sonando en la noche, dejando en el aire una pregunta silenciosa sobre dónde termina el arte y dónde comienza la realidad de un país que se debate entre la fiesta y la sombra.